Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es el momento oportuno, parte 3. Donde no lo hay. Escucha, si camino en la soledad, me guiará, así es. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, la tierra pasará. Su palabra eterna es. Él hará algo nuevo. Oh, sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Bienvenidos todos al programa Un Plan de Rescate para la Familia. Y bueno, queremos saludar a todos los que se están ya sintonizando en esta estación Ondas de Vida 1440 de AM, y también a todos los que nos están viendo y escuchando a través de las plataformas digitales, YouTube, Facebook. Sean bienvenidos. Permítanme hacerles mención de las líneas que tenemos disponibles para cada uno de ustedes. Los números son el 271-344-3133 y el 271-344-3134. También contamos con una línea para mensajes de texto, WhatsApp. Es el 272-705-4430. Y bueno, pues para iniciar esta reunión yo le voy a pedir a mi hermano José Luis que nos guíe en una oración. Así es de que, no sé cómo anda tu audio, mi hermano. Creo que hay dos José Luises, ¿no? José Luis Reyes. Reyes. Sí. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, hermano. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, que con tu amor, Señor, nos guía, Señor, y recibimos, Señor, con agrado, Señor, y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y en espíritu, Señor, con gozo, Señor, para llevar a cabo, Señor, tu palabra, Señor, ponerle pie, Señor, a la palabra, Señor, y todo aquel, Señor, que está escuchando, Señor, declarando, Señor, que llega como agua viva, Señor, a cada corazón, Padre. Declaramos los caminos abiertos, Señor, para que se cumpla, Señor, tu plan, tu propósito, Señor, en toda la tierra, Señor. Y en tu nombre, Señor, abrimos caminos, Señor, para llegar a otros, Señor, y hablar, Señor, y dar testimonio, Señor, de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Padre. Damos lugar a tu Espíritu Santo, Señor, para que por medio de estos medios, Señor, pueda llegar tu palabra, Señor, sí, cancelando todo estorbo, Señor, todo impedimento, Señor, y que sin ningún contratiempo, Señor, cada hermano se pueda conectar, Señor. Te bendecimos y damos lugar a tu Espíritu Santo, Señor, reconociéndote como nuestro único Señor y Salvador, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Sí, amén, amén. Listo. Pues continuamos con el tema que hemos venido manejando, y bueno, le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante. Sí, Sergio, gracias. Es un tema, de verdad, es un tema inagotable. Podríamos seguir hablando con la Biblia abierta de los tiempos del Señor y realmente es muy edificante. Solamente para dejar sentados algunos puntos que ya hemos compartido en otras ocasiones, voy a mencionarles un caso. En una ocasión, los judíos, los religiosos judíos, le pidieron al Señor que les diera una muestra. Danos una señal para que nosotros creamos. Y el Señor les respondió y dijo: ustedes, viendo el cielo, saben el tiempo, si va a llover,
o si va a hacer calor. Pero no saben distinguir las señales de los cielos. No lo saben distinguir. ¿Por qué razón les dijo eso? Porque ellos querían ver algo físicamente. ¿Te acuerdas tú cuando Moisés fue enviado directamente a Faraón? Para convencer a Faraón, el Señor le dijo a Moisés, la vara que traes en la mano, tírala y se va a convertir en serpiente. Y aún le dijo, tírala. Y allí, solito, el Señor y Moisés, se convirtió la vara en serpiente. Yo le dijo, ahora tómala por la cola. La tomó por la cola y volvió a ser vara. Yo creo que con base en esa enseñanza se atrevían a decirle, a ver, danos una señal para que creamos en ti. Pero el Señor dijo, ustedes saben cuándo va a llover o cuándo va a haber buen tiempo, pero no saben distinguir las señales de los cielos. ¿Por qué? Porque justamente tenían enfrente al Hijo de Dios, que había venido a implantar su reino aquí en la tierra. Entonces nosotros vemos en ese ejemplo que verdaderamente nosotros tenemos que aprender a distinguir los tiempos. El mismo Señor, con la guía del Espíritu Santo, nos va mostrando la verdad, los cambios tan drásticos que la humanidad está sufriendo. No necesitamos más que sentarnos con Jesucristo en los lugares celestiales y estar con Él observando los tiempos. Cuando escuchamos un noticiero y luego escuchamos otro de otra nación y entonces empezamos a comparar, decimos, bueno, llega el momento que es quién tiene la razón. Unos te comunican una noticia de un modo, otros te la comunican de otro modo y cada quien su propio punto de vista es el que deja impreso en la noticia. Yo recordaba que cuando el Señor andaba con sus discípulos aquí en la tierra, el Señor estaba dedicado a los suyos. El Señor y los suyos estaban en un tiempo de conversación continua, independientemente de que a su alrededor el mundo giraba. En pocas palabras, el mundo gira, conversa, enseña lo suyo, y el Señor, con los suyos, punto y aparte, comparte, muestra, enseña, comunica, todo lo que querramos agregar. Pero realmente Él está dedicado a los suyos. Y la verdad es que los que estamos conectados en la pantalla somos de los suyos. Amén. Porque la convocatoria para que nos conectemos los domingos, los martes y los jueves viene directamente del Señor. Por eso se eliminan los obstáculos. Por eso ya en nuestra agenda personal está incluida la cita con el Señor a estas horas. Por eso vemos que gracias al Señor hemos tenido muy pocas interrupciones en lo que es la comunicación. Claro, a veces ha ido la luz, tenemos que hacer cambios, tenemos que hacer ajustes, pero si tomamos en cuenta todos los años que hemos estado conectados con un corazón dispuesto para escuchar su voz, han sido mínimos los cambios y mínimas las molestias. Pero la verdad nunca nos hemos quedado sin la palabra. Hay apagones, como el otro día había un apagón allá en San Luis. Bueno, pues corrió la Casa de Vida a casa de Gilberto y Nancy y ahí se reunieron. O sea, no pasa nada, cuestión de kilómetros, ¿no? Un poquito de tiempo, pero ahí se reúnen todos. Esto lo aplico yo como una introducción porque tenemos que romper el esquema mental que el mundo nos forma. Cuando el Señor nos convoca es porque va a tratar con nosotros, va a enseñarnos a nosotros,
va a compartirnos su palabra a nosotros, independientemente de todo lo que el mundo haga fuera de nosotros. Hay gente que está en el cine, hay gente que está de juego no sé dónde, hay gente que no sé, lo que cada uno quiera hacer. Pero el mundo gira a su velocidad y nosotros giramos a la velocidad del Señor. El mundo anhela, por ejemplo, regresar a los tiempos pasados, ¿no? Todo el mundo quiere regresar a los tiempos pasados. Los que estamos en el Señor decimos, no, es muy clara la señal de que los tiempos pasados pasaron. Por allí, no hace muchos meses, alguien hablaba de un cambio total en la humanidad, la cual se va a manejar en un tiempo diferente. Pues sí, antes no había cubrebocas, hoy hay cubrebocas. Antes no se guardaba la sana distancia, hoy se guarda la sana distancia. Antes los niños iban a la escuela, las bancas estaban juntas, hoy no, tienen que cuidar. Todo está cambiando. ¿Qué podemos decir de los precios? Todo está cambiando. Lo que comprabas con 100 pesos, hoy te hace falta 200. Pero los temas del Señor de los tiempos son temas destinados para que nosotros aprendamos. Son temas que el Señor selecciona para irnos mostrando lo que Él a los suyos nos quiere mostrar. Pero aquí hay dos puntos de vista. El mundo está sentado en la tierra, viendo los cambios. Lamentablemente participa muy poco, casi nada, mejor dicho, en los cambios, porque hay una regulación de los gobiernos. Hay leyes en los diferentes países que verdaderamente a sus ciudadanos los van guiando hacia un estilo de vida impuesta por los mismos gobiernos de las naciones. Si tú comparas las leyes en algunas ciudades de Europa, cómo está moviéndose el país con base en los contagios del COVID, entonces vamos a decir, bueno, este país se mueve así por esto, el otro país se mueve así por esto, el otro país espera esto y se está preparando, cada uno moviéndose en su propia esfera. ¿Cómo nos movemos nosotros? Pues nos movemos en la esfera del Señor. Pero además es solo gobierno. Sea que estés en Europa, sea que estás en México, sea que estés, en los Estados Unidos, sea que estés en Sudamérica, sea que estés en Australia, todos los hijos de Dios nos sujetamos a un solo gobierno. Y es el gobierno del Señor Jesucristo en su reino. Nosotros debemos tener la mirada puesta en eso. Ok, tenemos la responsabilidad de obedecer las reglas que en algún momento dado el país en el que habitamos nos imponen, pero mientras no sobrepase lo que el Señor quiere. Nosotros estamos sujetos al gobierno de Jesucristo y es un gobierno inamovible. Es un gobierno que no pasa cada 6 años. Es un gobierno eterno. Es un gobierno seguro. Es un gobierno confiable. Es el único gobierno que cumple lo que anuncia. Es un gobierno donde las mentiras no caben. Es un gobierno donde el robo no cabe tampoco, porque luego es denunciado. No, somos privilegiados. El problema es nuestra mente. Pero nos daba el Señor un pasaje que quiero tratar con ustedes, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Esto le pasó al mismo apóstol Pablo. Lo vamos a analizar, hermanos, para que vayamos de la mano con el Señor
sobre lo que nos quiere mostrar. Ahí está el slide seleccionado, conocedor de los tiempos, y me gustó el subtítulo, momento oportuno. Y este subtítulo cabe perfectamente en el tema que vamos a ver, a mirar, un tema que el Espíritu Santo nos va a revelar a cada uno de nosotros, y van a ver cómo cada uno de nosotros vamos a salir totalmente alimentados con la palabra. Vamos a referirnos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, a partir del verso 6. Fíjense que el reloj del slide casi marca la hora en la que estamos. ¿Ya la vieron? Son las 8:20 de la noche. Carlos, ¿qué puntería tuviste, mi hermano? Ahí está, las 8:20 de la noche del día jueves. Hoy, día jueves, además, día 18. Así es, así que bueno, gracias a Dios por todo esto. Estamos viendo el reloj. Aquí mi reloj marca exactamente las 20:20. Así que bueno, 20:20 del 21. Miren, la palabra dice, si ustedes se van, por ejemplo, y anótenlo ahí en sus apuntes, al capítulo 16, solamente 5 versículos arriba, dice que llegó Pablo a Derbe, después a Listra, y allí encontraron a Timoteo. Timoteo era un joven que verdaderamente tenía un testimonio impresionante en la región ahí donde lo conocieron, y Pablo decidió llevárselo con él a su viaje misionero. Por eso dice, ahí está, miren, encontró con un discípulo, un seguidor de Cristo llamado Timoteo. Fíjense lo importante, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Cuando habla de padre griego, habla de judíos que en la dispersión habían ido a Grecia y cada año venían justamente para celebrar las fiestas judías. Pero cuando nos habla de los creyentes griegos, ellos al estar separados del conglomerado del pueblo judío, pues tenían algunos puntos religiosos que observaban. Por ejemplo, eran muy conservadores en el área de la circuncisión. Sin embargo, fíjense que habla hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Me llamó la atención porque la mujer creyente, cómo influyó en su hijo Timoteo. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Vamos a verso 2. En el verso 2 dice, los hermanos en Cristo, aquí está hablando, los hermanos en Cristo, en Listra y en Iconio, hablaban bien de Timoteo. Se tenía un hermoso testimonio. No era cualquier chavo. Era un joven con un buen testimonio entre los judíos. Pero además era seguidor de Cristo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. O sea, era un seguidor de Cristo, de madre judía, pero pues su padre no lo circuncidó, simplemente. Así, porque era griego. O sea, un matrimonio desigual, podríamos decir. Está bien. Verso 4. En el verso 4 dice que al pasar por las ciudades, ellos entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Ustedes se acordarán que cuando Pablo comparece ante los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén, justamente acuerdan enviarlo con un comunicado a las iglesias, y era lo que exactamente ellos compartían. Y decía, fíjense, los acuerdos tomados para que los pusieran en práctica. Era base doctrinal, era todo lo que contenía esto. Base doctrinal. Uno de los puntos decían, acuérdense de los pobres. Otro de los acuerdos decía, olvídense de la fornicación. 2. Otro de los acuerdos era, no tomen sangre de animales.
Entonces, bueno, recomendaciones que en aquel tiempo iban ellos compartiendo según la zona donde estaban, pero eso era lo que... pero decía, para que los pongan en práctica. Me llamó la atención, hermanos, porque verdaderamente todo lo que el Señor quiere compartirnos, no nos comparte algo para que lo guardemos en la inteligencia humana y lo guardemos en el espíritu sin ponerlo en práctica. Todo lo que el Señor nos enseña justamente es para que lo incorporemos a nuestro nuevo estilo de vida. Cuando cada uno de nosotros recibe la palabra del Señor y la incorpora de inmediato a su estilo de vida, sin darte cuenta vas a ir creciendo espiritualmente, porque vas justamente incorporando principios y enseñanzas directas de nuestro Señor para nosotros sus hijos, que de alguna o de otra manera corrigen algo que hacemos o hacíamos equivocadamente o ignorábamos. Entonces, todo lo que tú y yo recibamos del Señor, hermano, ponlo en práctica de inmediato. Porque si no lo ponemos en práctica de inmediato, entonces estamos convirtiendo la palabra del Señor como una religión más. Ah, ya escuché. Oh, qué bueno. Qué bonita enseñanza. Pero seguimos viviendo de acuerdo a cómo fuimos formados. Por esto es importante, todo lo que recibas. Mira, en pocas palabras, el Señor te convoca los domingos, los martes y los jueves para compartirte una palabra y la pongas en práctica. No la menosprecies. No la eches en el cajón del olvido. No menosprecies la palabra. Tómate el tiempo para meditar. Tómate el tiempo. Por eso es bueno que tomes un apunte. Tómate el tiempo de conversar con el Señor, de agradecerle la enseñanza. Si en un momento dado lo que te está enseñando el Señor te está costando trabajo, díselo. Decir, Señor, yo recibo tu palabra. No sé cómo, pero necesito que tu espíritu me guíe para ponerla en práctica. Pero yo quiero. Entonces te vas a dar cuenta cómo vas creciendo espiritualmente como discípulo del Señor. Entonces, que quede claro, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles para que los pusieran en práctica. No para que los guardaran en el ropero, para ponerlos en práctica. Verso 5. En el verso 5 dice, y así, fíjense, y así al poner en práctica la palabra, que dice de las iglesias, se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. O sea, realmente las iglesias de Cristo daban testimonio de todo lo aprendido. Daban testimonio de ser personas totalmente cambiadas por el Espíritu Santo y la gente lo veía. Por eso es importante. En el momento que nosotros recibimos la enseñanza y nosotros la hacemos nuestra y la aplicamos en nuestro estilo de vida, número 1, nos vamos a fortalecer en la fe, pero número 2, vamos a ver cómo la iglesia de Cristo crece en número día tras día. ¿Por qué? Porque la palabra nos cambia. Toda palabra que sale de la boca de Dios tiene un propósito, cambiarnos. ¿Cambiarnos en qué, pastor? Muy sencillo. Esto es lo que el mundo dice, esto es lo que yo digo, que es aplicable a mi reino. Entonces, deja lo que el mundo dice y empieza a vivir en la dimensión de lo que te estoy compartiendo como ciudadano del reino. Esto obliga a un cambio. Ay, Señor, yo no me había dado cuenta. Ay, Señor, nunca me imaginé que yo estuviera cometiendo semejantes errores. Señor, sí quiero cambiar. Aquí estoy en tu presencia, Señor. Quiero cambiar. Quiero aplicar lo que tú me estás enseñando a partir de esta noche. Ábrete, no deseches la palabra. ¿Sabes por qué? Porque si desechas la palabra, te vas a meter en unos problemones muy fuertes
en los cuales el Señor no te va a poder sacar porque no estás listo, no lo escuchas, no lo conoces. Y bueno, lastima tu crecimiento espiritual. Y lo importante ahorita, mis hermanos, es que en tiempos de tanta revuelta, nosotros estemos totalmente comunicados con el Señor. Aprender a escuchar su voz. Aprender a obedecerlo. Aprender a desechar lo que el mundo a lo largo de los años nos ha transmitido, nos ha enseñado, nos ha compartido. Desechen lo que el mundo predica. Abrácense de la enseñanza que esta noche recibamos del Señor. Todos invariablemente estamos aprendiendo. Y fíjense que va muy rápido el Señor, ¿eh? Los cambios los quiere muy rápido. No, ya no hay tiempo que perder. Los cambios son muy rápidos. Tenemos algunos pasajes. Esta tarde yo leía el pasaje de Zaqueo. En el pasaje de Zaqueo dice que Zaqueo era un alto funcionario del Imperio Romano que tenía a su cargo varios cobradores de impuestos. Los comentarios dicen que quizá era jefe en una zona geográfica y que los cobradores de impuestos tenían que darle cuentas a él. Y él, judío también, contratado por el Imperio Romano, pues tenía relación con el Imperio Romano en lo que era la recolección de los impuestos. Y dice que Zaqueo supo que el Señor iba a pasar por el pueblo o la ciudad donde él vivía e hizo todo lo posible por conocerlo. Pero como era chaparrito, la gente no le permitía verlo. ¿Qué es lo que hace? Se sube a un árbol y desde una rama alta lo mira. Y ahí es donde se cumple el tiempo. Hermanos, el tema que estamos tratando, justamente en el momento que el Señor pasa por ese lugar y lo ve, levanta la cabeza y dice, baja, porque es necesario que yo te visite en tu casa. No, y el otro estaba súper feliz y le preparó un banquete. ¿Por qué digo que cuando tú recibes la palabra del Señor, esto tiene que ser de aplicación rápida? Por eso te estoy platicando de Zaqueo. Porque en el momento que organiza el banquete, en el momento que invita a sus cuates judíos cobradores de impuestos a escuchar a Jesucristo, el Señor está en medio de pura gente que desechaba el pueblo judío. El cobrador de impuestos no era querido. El cobrador de impuestos judíos verdaderamente era despreciado por el pueblo judío, por dos razones. La primera razón, porque era un judío que estaba bajo el gobierno del Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía conquistado el pueblo judío. Entonces, el pensamiento de los judíos era, ¿cómo te atreves como judío a asociarte con el imperio que nos tiene bajo su yugo? Una crítica y un desecho. Segundo, el segundo dice pues que cobraba y eran buenos cobradores, entre ellos Mateo era buen cobrador de impuestos. Entonces decían, oye, si tú siendo judío no me perdonas una, ¿dónde está la hermandad judía? Entonces había razón suficiente para despreciarlo. Ahora imagínate al jefe de varios cobradores de impuestos que se llamaba Zaqueo. Entonces cuando el Señor se mete y le dice, Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa hoy, y le preparo un banquete para recibirlo, pues claro, todos los religiosos judíos mirando a dónde se metía decían, no, este no puede ser el Mesías. No, se junta con cada escoria, pero les platico esto porque en el momento que el Señor está compartiendo la palabra, ¡pau! El corazón de Zaqueo es tocado y dijo, ¿sabes qué, Señor? Si a alguien yo le he robado, le voy a devolver lo que le robé al 100%. Hermanos, la aplicación inmediata de aquello que tenemos que hacer cuando el Señor nos toca en la fibra más sensible de nuestra vida, hay que hacerla ya. Hay que aplicarla.
cuando lo aplicamos, crecemos espiritualmente. No nos quedemos con la enseñanza. Si estamos listos, quiero compartirles a partir del verso 6. Adelante, Carlos. Dice, atravesaron la región de Frigia y de Galacia. Ahora, pongan atención en esto porque vale la pena. Ya que acaben de escribir allí las citas, Hechos capítulo 16 a partir del verso 6, quiero que miren la pantalla porque les quiero explicar algo. Dice, atravesaron el equipo de Pablo y Pablo a la cabeza, la región de Frigia y Galacia. Pero fíjense lo que dice, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Tú me podrías decir, a ver, pastor, ¿por qué tanto enfoque? Yo paro aquí la proyección de los versículos porque quiero meterte en algo. Pablo había sido enviado por la iglesia de Antioquía a la obra misionera. Pablo había recibido la unción del Espíritu Santo. Salió de Antioquía a compartir el evangelio del reino de los cielos. Entonces Pablo sabía que realmente su llamado era compartir al pueblo no judío y a los judíos el evangelio del reino de los cielos. Tú y yo vamos con el apóstol Pablo acompañándolo y de repente nos damos cuenta que el Espíritu Santo nos impide que compartiéramos la palabra en la provincia de Asia. Dime, ¿no vendría un choque? Oye, primero el Espíritu Santo nos envía. Y ahora que hay tanto campo en Asia, ¿por qué nos impide el Espíritu cumplir? Hermano, porque los que somos seguidores de Cristo, tenemos que depender 100% de Jesucristo. Hermanos, ¿para qué vamos a perder el tiempo al meternos a la provincia de Asia a compartir la palabra si los corazones de los ciudadanos no están dispuestos a recibirla? Métetelo en la cabeza. Si nosotros vamos bajo la dirección del Espíritu Santo, debemos depender únicamente de las instrucciones que el Espíritu Santo nos dé. Aquí no cabe tu plan, aquí no cabe mi plan. Ay, vamos a ir a tal lugar y vamos a hacer esto y esto y esto y esto y aquello. No. Aunque sea bueno. Aunque sea muy bueno, ciertamente, aunque sea muy bueno, es una buena acción. Oye, pobres estos cuates, no tienen quien les comparta, dice el Señor, depende de mí, porque si no hay un corazón dispuesto a recibir la palabra, no pierdas tiempo. Hay gente en otro lado. No es el tiempo de esta zona. Entonces tú dirías, oye, pues esto contradice mucho las enseñanzas que yo algún día recibí. Sí, contradice mucho. Porque en aquellos tiempos nosotros determinábamos lo que íbamos a hacer y luego le pedíamos al Señor que nos bendijera. Y decía el Señor, es al revés. Comunícate conmigo, depende de mí, yo te digo que hagas lo que tienes que hacer y entonces yo te bendigo para que cumplas con lo que yo te pido que hagas. De otra manera es al revés. Yo determino un plan de ataque, se lo presento al Señor y luego le digo, bendíceme porque aquí tengo un plan hermoso. Dijo el Señor, ¿y quién te lo ordenó hacerlo? ¿Quién determinó que tienes que ir a tal nación? ¿A mí no me preguntaste? No, Señor, pero yo estoy enviado a todas las naciones a compartir el evangelio. Sí,
pero yo soy el Señor de la iglesia y yo sé dónde te necesito a ti. No determines dónde debo seguirte yo a ti. Mejor pregúntame cuando hagas tu propio plan y yo te digo a dónde. Ese es el enfoque con el cual yo quiero que tú y yo leamos esta porción de la Biblia. El Espíritu Santo le prohibió a Pablo y a su equipo misionero que predicaran el evangelio en la provincia de Asia. Punto. Verso 7. Cuando llegaron cerca de Misia, volvemos a lo mismo. Métete en lo que está escrito. Intentaron pasar a Bitinia. Vemos aquí el esfuerzo humano, la suposición humana, la determinación humana de dónde compartir la palabra contra la voluntad del Señor, que es el que nos envía. Llegamos con Pablo a Misia. Intentamos pasar a Bitinia, pero dice, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Otra vez. Oye, hemos recorrido kilómetros, son naciones que necesitan. ¿Por qué no nos permites ir? Dice el Señor. Porque no hay corazones dispuestos. No pierdas tiempo. Ve a un lugar seguro, a donde yo quiero que tú vayas. Ahí te voy a colocar con aquellos que esperan con anhelo la palabra. Entonces, fíjense, en nuestro viaje misionero con el apóstol Pablo, ahora resulta que ya lleva 2 prohibiciones por donde vamos pasando. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora dónde nos va a llevar? Verso 8. Entonces, pasando de largo por Misia, en pocas palabras, no se detuvieron allí, solamente pasaron, bajaron a Troas. Ellos, cuando tú consultes el mapa, si tú tienes una Biblia con mapas, fíjate cómo geográficamente te va llevando, ¿no? Te va llevando hacia arriba, bordeando, y ahí están todos los lugares que están aquí mencionados. Pasan de largo por Misia sin predicar, entonces bajaron a Troas. Una bajadita, en el mapa ven que baja Troas. Perfecto. Verso 9. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¡Wow! Mira, si tú tienes la curiosidad y sobre todo la posibilidad de tener una Biblia con mapas, que por lo general todas las Biblias traen mapas en las últimas partes de la Biblia, las últimas hojas, y a color, muchas traen a color. Fíjate que enviados por el Señor, ahora el Señor le daba a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así como el Espíritu Santo no se los permitió, ahora el Espíritu Santo les daba una clara señal, una clara manifestación de la voluntad donde quería que fueran ellos a compartir la palabra. Esto es lo importante. Si tú, te decía hace un momento, tú tienes una Biblia con los mapas, chécate este viaje misionero de Pablo, allí en los mapas de tu Biblia, en uno de ellos, y te vas a dar cuenta, fíjate, que ahí donde estaban en Troas, para llegar a Macedonia, había un buen trecho de distancia. No le estaba diciendo, fíjate, no le estaba diciendo verdaderamente el Espíritu Santo a Pablo, ya que vas pasando por aquí, no. Yo me di cuenta que le anuncia en Troas
que lo necesita en Macedonia. Y Troas y Macedonia está lejecitos, no creas que, oye, no había aviones, no había trenes, tenían que desplazarse caminando, se acercaban al mar y yendo, bordeando, digamos, el litoral, llegaban a través de una embarcación a donde iban, les llevaba días. ¿Por qué me detengo para compartirte esto, hermano? Porque a lo mejor te está anunciando el Señor dónde te necesita y quizá tú estás pensando ir a donde no te necesita el Señor. No le muevas, tranquilos. Mejor permitamos que el Señor nos guíe y vayamos a donde el Señor nos lleve, porque dice la palabra que Él es el que conoce los corazones y sabe dónde hay corazones dispuestos a recibir su palabra. Esto lo estás viendo ahí en el verso 9. A ver, te lo distingo. Mira, primero el Espíritu Santo les negó compartir la palabra en 2 regiones. Perfecto. Imagínense la pregunta de Pablo. Bueno, ¿y entonces dónde, Señor? Caray, háblanos. O sea, hemos recorrido. Miren, Carlos, lo que nos mostró. Muchas gracias, Carlos. ¿Ya se dieron cuenta, hermanos? ¿Dónde está Jerusalén? Hasta abajo a la derecha. Fíjense cómo sube Pablo. Ahora, sigan la línea verde que está a la derecha arriba. Fíjense, Tarso, Derbe, Iconio, Listra, Antioquía. De aquí de Antioquía salió Pablo. De aquí. Fíjense, dice, no vas a predicar en esto que es Galacia, no vas a predicar la palabra ahorita. Tranquilo, síguele. Aquí, no, tampoco. Pero cuando llegó a Troas, fíjate que cuando llegó a Troas, le dice en visión el varón macedonio, todo esto de Filipos, Tesalónica, toda esta es la región de Macedonia. Fíjate dónde está Troas, fíjate dónde está Filipos y calcúlale la distancia. Le anunció a Pablo en Troas que lo necesita en Macedonia y Pablo dependía totalmente de la guía del Espíritu Santo para que le dijera en qué parte de Macedonia nos necesitas. Ok, ustedes han oído hablar de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Bueno, ahí está, de la ciudad de Filipos. Quiere decir que en la ciudad de Filipos, en este viaje que el Espíritu Santo le mostró a Pablo, establecieron una iglesia. Por eso es que Pablo le escribe a los filipenses, no en este viaje, después, porque Pablo los recorría de nuevo. Ahora, fíjense que de Filipos bajan un poquito a Tesalónica. Ustedes han oído hablar de la epístola o la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Bueno, tesalonicense es un habitante de Tesalónica. Es como los mexicanos de México. ¿Ya se dieron cuenta? Ahí está. Y luego fíjense que baja Berea, y luego fíjense que pasa por Atenas, luego llega a Corinto. Allí en Corinto ustedes han visto 2 epístolas que dice epístola, sí, a los corintios. Y hay 2 cartas a los corintios ahí que forma parte de la Biblia. Hermanos, ¿han oído de los efesios? Bueno, de Corinto. Fíjense cómo tuvieron que cruzar el mar para llegar a Éfeso. La epístola a los efesios está dirigida a los creyentes que están en Éfeso. Hoy Turquía. Es Turquía, dice la pastora. Hoy es Turquía. Éfeso hoy es Turquía. Es impresionante, hermanos. Y los Gálatas allá arriba. Luego, pues allá a los Gálatas, pues algún día que viajó para allá, pues le escribió a los Gálatas, pero en el tiempo señalado por el Señor. Hermanos, es maravilloso cuando el Señor nos permite escuchar su voz y movernos conforme Él nos pide.
el viaje de Pablo a partir del pasaje que estamos leyendo, cómo el Espíritu Santo no le permitió ir a 2 regiones a compartir el Evangelio y se lo llevó directamente, pasando por Troas, le anuncia dónde lo necesita, y ahí donde sube de Troas a Filipos y a Tesalónica es lo que se llama la región de Macedonia. Por eso dice que tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, fíjense, hay que aprender a analizar las palabras. Un hombre de Macedonia, puesto de pie, fíjense cómo el Señor muestra en un sueño, en una visión, puesto de pie, le rogaba. Fíjense el impacto que el Espíritu Santo quería poner en el apóstol Pablo a través de esta visión. Le rogaba. ¿Y qué le rogaba? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Si ustedes y yo nos metemos en este versículo, entonces lo que decimos es, ¡wow! Así como el Espíritu Santo nos prohibió detenernos en 2 regiones, ahora el Espíritu Santo nos está marcando dónde nos necesita. Vayamos para allá. Hermanos, cuando nosotros seguimos al Señor, el Espíritu Santo se encarga de decirnos dónde nos necesita. Tú puedes tener muy buenas intenciones para compartir la palabra, pero si el Señor no te dice compártela aquí, vas a desgastarte muchísimo físicamente, espiritualmente, y vas a invertir muchos recursos de vida, muchos recursos de salud, muchos recursos económicos. Te estoy hablando del Evangelio del Reino de los Cielos. Y en el Evangelio del Reino de los Cielos solamente hay un supremo gobernante en los cielos y en la tierra. Se llama Jesucristo. Si nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor, al decir nuestro Señor, o si yo estoy solo decir mi Señor, es que lo estoy constituyendo como mi autoridad, como mi gobierno, y debo estar sujeto a él. Si yo digo que mi iglesia verdaderamente le pertenece a Jesucristo, es porque toda la iglesia reconoce a Jesucristo como el buen pastor. Toda la iglesia es pastoreada por Jesucristo. Toda la iglesia es conducida por Jesucristo. Entendámonos, no son tus planes personales los que bendice el Señor. Los planes que bendice el Señor son aquellos planes que Él te muestra que debes llevar a cabo. Esto es interesante, por favor, métetelo en la cabeza. Deja que el Espíritu impacte tu corazón. Deja que el Espíritu te impacte en el Espíritu. Es importante. El éxito de nuestra vida como hijos de Dios consiste en estar totalmente conectados con el Señor, en oración con el Señor, en comunión con el Señor, haciendo lo que Él nos pide. Hermanos, muchas veces estamos nosotros en franca preparación para servir al Señor. No nos va a pedir algo que no podremos realizar. Nos va a pedir cosas pequeñas para que nosotros vayamos acostumbrándonos a que bajo su gobierno y su dirección lo vayamos haciendo. Si tú dices, a ver, pastor, ¿cómo vas a hacer eso que nos platicas? ¿Se acuerdan que Timoteo, siendo un jovencito de muy buen testimonio, Pablo lo selecciona y se lo lleva con él? Entonces, Pablo lo incorpora en su equipo misionero, pero
Timoteo era el nuevo en el equipo. Y Timoteo solamente iba de aprendiz de todo. ¿Te acuerdas que luego hay 2 cartas que dice 1 Timoteo y 2 Timoteo? Bueno, pues ese es el Timoteo, del que estamos platicando en Hechos. Pero sí es muy importante. Puesto de pie le rogaba. ¿Qué le decía? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Compártenos el evangelio del reino. Te necesitamos, Pablo. Que no era más que la voz misma del Espíritu Santo, dándonos dirección. En el verso 10, fíjense que dice, después de que Pablo tuvo la visión, ¿qué hizo? Enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. ¿Por qué? Porque allá es donde el Espíritu Santo nos anuncia que nos necesita el Señor. Por eso después de la palabra Macedonia hay una coma y dice, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Vean cómo todo está perfectamente amarrado en la narración. Una cosa que quiero mostrarte antes de pasar este versículo 10, ahorita que termines de tomar tus acordeones, tus apuntes, quiero que vuelvas tu mirada al versículo 10 porque te voy a compartir algo. Mira, Pablo tuvo la visión, sí. Como tuvo una visión de parte del Espíritu Santo, ya no se tardó, enseguida dice, pero ¿sabes lo que te quiero enseñar? Dice, nos preparamos. No dice, Pablo se preparó. Quiero que entiendas la diferencia. Dice, nos preparamos para partir hacia Macedonia. Y tú me puedes decir, ¿qué me quieres mostrar, pastor? Te quiero mostrar que andaba con Pablo el que escribió esto. No dice, Pablo se preparó. Él deja claro que dice, nos preparamos. O sea que este que escribió era parte del equipo de Pablo. ¿Y sabes quién era? Lucas. El médico de Pablo se llamaba Lucas, el que escribió el Evangelio según San Lucas. Es el mismo autor que escribió Hechos de los Apóstoles. Tú me dirías, ¿y dónde lo puedo ver? En el capítulo 1, 1 y 2. Ahí lo puedes ver quién es el que escribe realmente. Entonces, lo importante por destacar. Número 1, Pablo tuvo una visión. En esa visión, el Señor le decía a Pablo, te necesito en Macedonia. Número 2, recibida la visión, Pablo no se demoró en ir a Macedonia. Por eso lo que te está diciendo es que enseguida nos preparamos. Número 3, la persona que escribe esto iba con Pablo. El que escribe esto es una persona que con el testimonio de lo que estaba viviendo escribió. No es, bueno, a mí me dijeron esto y esto. No. Yo formaba parte del equipo de Pablo. Yo iba con Pablo. Yo lo viví, por eso lo escribo. ¿Sí notan la diferencia? Número 4. La visión del Espíritu Santo a Pablo fue tan fuerte que no hubo lugar a dudas. Por eso dice, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Ondas de Vida presentó
Ondas de vida en la familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.